Muy buenas tardes, maestra y compañeros. El día de hoy voy a platicarles un poco del análisis de capas de protección, también conocido como lupa. En esta presentación se van a abordar varios temas o el contenido que vamos a ver en esta presentación es qué es el análisis de capas o lupa, de qué trata, en qué consiste, sus capas de protección, para qué sirve, sus beneficios, sus ventajas, sus desventajas y pasos para realizar un análisis lupa o análisis de capa, perdón. ¿Qué es? El análisis de capas de protección o lupa por sus siglas en inglés, Layers of Protection Analysis, es una metodología utilizada en gestión de riesgo para evaluar la seguridad de un sistema. Se aplica principalmente en la industria química, petrolera, manufacturera y otros sectores donde se manejan riesgos significativos. ¿De qué trata? Lupa es una metodología utilizada en gestión de riesgo para evaluar si las medidas de seguridad en un sistema industrial son suficientes para reducir el riesgo de accidentes a niveles aceptables. ¿En qué consiste? Lupa es una técnica de análisis semi-cuantitativo que ayuda a determinar si los sistemas de seguridad implementados en una planta o proceso son suficientes para reducir el riesgo en niveles aceptables. Se basa en la idea de capas de protección independientes, donde cada capa es una barrera que previene o mitiga un evento peligroso. Aquí, como podemos ver, del lado derecho se encuentra una pequeña pirámide donde se puede mostrar que la punta dice fatalidad, que es un nivel, la capa número uno. A partir y ya va reduciéndose el daño, ya la capa número 2 sean accidentes graves, accidentes leves, incidentes sin daños y condiciones inseguras. Cuando el riesgo es demasiado grande, obviamente se coloca en la parte más alta. Cabe de aclarar que cada proceso tiene su propio, pues, su propia pirámide, puesto que no es lo mismo un riesgo en un proceso de manufactura o manufacturero a un proceso de petrolero. Cada planta tiene su propia pirámide de riesgos de manera independiente. Las capas de protección en lupa. Las capas de protección suelen estructurarse de la siguiente manera. Medidas inherentes de seguridad. Diseñar el proceso para minimizar riesgos desde el inicio. Es decir, que mientras se está planificando, se debe diseñar el proceso para evitar la mayor cantidad de riesgos posible o evitar todo riesgo posible. Controles básicos del proceso. Instrumentación y automatización para mantener el proceso estable. Así como lo dice, instrumentación y automatización. Se utilizan pequeños pues, sensores en el cual se pueda detectar si el proceso está yendo bien o está yendo mal para que el proceso se pueda mantener estable. En dado caso de que no y se detecta algún error, este puede parar y simplemente alertar al operador. Alarmas y respuestas del operador. Alarmas que permiten la intervención manual para evitar accidentes. Así como lo dicen, son pues pequeños botones o pequeños instrumentos que utilizamos para poder este, parar la máquina en dado caso de algún incidente, de algún accidente o en dado caso de que el proceso esté saliendo mal, nosotros mismos pararlo. Sistemas instrumentados de seguridad o SIS, como paros automáticos de emergencia. Como posiblemente se sepa, en Maquila se utiliza algo llamado guarda de protección. Ese es un sistema instrumentado de seguridad, puesto que si la guarda de seguridad no está en su lugar, la máquina no va a empezar a trabajar. Protecciones físicas y mecánicas, válvulas de alivio, barreras físicas, cortafuegos, etc. Planes de respuesta de emergencia. Procedimientos para minimizar los daños si ocurre algún accidente. Como aquí él mismo lo dice, en este caso aquí dice planes de respuesta, pues también pueden ser llamados como planes de contingencia. En dado caso de que algún accidente esté ocurriendo en ese momento, la gente sepa cómo actuar para poder minimizar más el daño. Cada capa debe ser independiente para evitar fallos en cascada, es decir, que ninguna afecte a la otra. ¿Para qué sirve Lupa? Lupa nos sirve para determinar si las protecciones actuales son suficientes, identificar puntos débiles en la seguridad del proceso, justificar la necesidad de medidas adicionales y ayudar en la toma de decisiones sobre inversiones en seguridad. Lupa nos puede servir para, como aquí mismo les dice, ayudar en la toma de decisiones sobre inversiones finales, porque muchas veces en las plantas o en las maquilas tratan de reducir costos en seguridad sin saber que eso puede afectar más a futuro. Beneficios de lupa, una metodología estructurada y cuantitativa para evaluar riesgos. Es decir, pues, es de cierta forma contable el saber qué tanto riesgo puede llegar a suceder o el nivel de riesgo que puede llegar a tener. Evitar dependencia en una sola medida de seguridad.
Así como lo dice, no depende de una sola medida de seguridad, sino que pueden existir varias medidas de seguridad y cada una es independiente a la otra. Hay que optimizar costos invirtiendo solo en capas de protección necesarias. Así como lo dice aquí exactamente, simplemente con saber el nivel de protección que se necesita, debe ser suficiente, debe ser exacta la inversión para no poder estar invirtiendo más y no tirar más dinero por algo que pues, posiblemente ya tiene la seguridad necesaria. Facilita el cumplimiento de normativas de seguridad industrial. Sus ventajas. Permite una evaluación cuantitativa del riesgo. A diferencia de otros métodos cualitativos como el HACCP, Lupa asigna valores numéricos a la probabilidad de fallas y a la efectividad de las capas de protección. Esto nos ayuda a tomar decisiones en datos y no en suposiciones. 2. Mejora la seguridad del proceso. Identifica fallos potenciales en las medidas de seguridad actuales. Ayuda a determinar si las capas de protección son suficientes o si se necesitan más. 3. Facilita la optimización de costos. Evita inversiones innecesarias de medidas de seguridad excesivas. Justifica la implementación de medidas realmente necesarias para reducir el riesgo a niveles aceptables. 4. Refuerza el cumplimiento normativo. Facilita el cumplimiento de las normativas internacionales como la OSHA, la IEC 61511, la API 754 y pues proporciona documentación estructurada para auditorías de seguridad. Ayuda en la toma de decisiones. Permite comparar diferentes estrategias de mitigación del riesgo. Ayuda a justificar inversiones en sistemas de seguridad ante directivos y reguladores. 6. Enfoque estructurado y fácil de aplicar. Utiliza un método paso a paso que facilita su implementación. Se integra fácilmente con otras herramientas de análisis de riesgo como HACCP y FMEA. Como se puede ver, todas estas ventajas, básicamente lo que nos dice es tener la seguridad un poco más exacta en el caso de inversiones. Nos ayuda, pues, aquí como mismo lo dice, a cumplir con las normativas de seguridad más que nada y pues evita inversiones innecesarias en medidas de seguridad excesivas. Es decir, no es necesario estar invirtiendo tanto dinero por algo que ya se sabe que dependiendo en el triángulo en este caso, del nivel de riesgo en el que esté, es la cantidad de dinero que se va a necesitar invertir para que ese posible riesgo no suceda. Sus desventajas. No es un análisis completo por sí solo. Es decir, Lupa evalúa eventos individuales, pero no analiza escenarios. Es decir, evalúa eventos individuales que posiblemente explota una máquina, pero pues golpea a alguien, cosas por ese estilo, ¿no? No analiza escenarios de riesgo tan complejos. Bueno, no analiza escenarios complejos con múltiples causas y consecuencias. Debe complementarse con otras metodologías como HACCP y Bouty. Es decir, que necesita un poco de HACCP y Bouty para poder exprimir al máximo su potencial. Requiere datos precisos y confiables. La efectividad del análisis depende de la disponibilidad de datos históricos confiables sobre la probabilidad de fallas. Si los datos son incorrectos o estimados, el análisis puede llevar a conclusiones equivocadas. Puede ser subjetivo en algunas áreas. La determinación de los niveles de riesgo aceptables y la selección de factores de reducción de riesgo puede involucrar cierta subjetividad. Diferentes expertos pueden llegar a conclusiones diferentes según criterios. Es decir, como pues ya anteriormente he dicho, al ser esta independientemente entre sus capas, cada persona puede considerarla un nivel de riesgo diferente. No considera el impacto económico de las medidas de seguridad. Lupa se centra en la reducción de riesgos, pero no analiza el costo-beneficio de implementar cada capa de protección. Para decisiones financieras se recomienda complementar con un análisis de costo-riesgo. Puede volverse complejo y costoso, aunque es más simple que un análisis cuantitativo completo. Puede volverse complicado cuando hay muchos escenarios de riesgo. Requiere recursos y tiempo para reunir datos, hacer cálculos y documentar los resultados. Y por último, no considera falla en cadena o efectos combinados. Lupa evalúa cada evento peligroso de forma aislada, sin analizar la interacción entre diferentes riesgos. Si hay fallos en múltiples capas de protección al mismo tiempo, el análisis podría subestimar el riesgo de... Es decir, que si ocurren varios eventos de riesgo al mismo tiempo, el análisis de capas, pues sí, el análisis de capas no serviría como tal.
puesto que este no analiza eventos en cadena, simplemente analiza, como ya he dicho anteriormente, a eventos por separados, puesto que cada capa es independientemente de otras. Y por último, pasos para realizar lupa. Definir el escenario de peligro. Es decir, qué riesgo es el que se quiere analizar. Identificar un evento indicador peligroso, determinar sus posibles consecuencias. Número 2, determinar la frecuencia del evento iniciador. ¿Con qué tanta frecuencia va a ocurrir este evento sin medidas de seguridad? Se usa información de datos históricos, reportes, fallas o valores estándar en la industria. La frecuencia se expresa en evento por año, es decir, cada cuánto pasa en año ese evento de riesgo. Identificar y evaluar las capas de protección independientes. ¿Qué medidas existen para prevenir o mitigar el riesgo? Se analizan barreras de seguridad como alarmas, válvulas de alivio, sistemas de apagado automático. Cada capa debe ser independiente de las demás para ser efectiva. 4. Calcular la frecuencia del evento después de aplicar las capas de protección. O sea, después de que se aplicaron ya las capas de protección, cada cuánto vuelve a suceder este evento. Si el riesgo se ha reducido lo suficiente, se multiplica la frecuencia del evento iniciador por los factores de reducción de capa. 5. Compara los criterios de riesgo aceptable. ¿El riesgo residual es aceptable o se necesitan más medidas? Se compara la frecuencia del evento final con los límites establecidos por la empresa normativa. Si el riesgo sigue siendo alto, se deben agregar más capas de protección. 6. Documentar la toma de decisiones. Se debe registrar todos los cálculos supuestos, conclusiones, agregar nuevas capas de protección, mejorar el mantenimiento de los sistemas existentes y rediseñar partes del proceso para eliminar el riesgo. Es decir, una vez ya realizado todo el proceso, se debe comparar. En este caso, se deben registrar todos los datos, una disculpa, para saber si el proceso puede volver a pasar, si el riesgo este puede volver a pasar, en qué zona puede volver a pasar, por si se encuentran más máquinas, por ejemplo, en este caso, del mismo estilo. Si puede volver a pasar el riesgo, poder eliminar ese riesgo con esa máquina. Y por último, como conclusión, el análisis de capa de protección lupa es una herramienta clave en la gestión del riesgo industrial, especialmente en procesos donde existen peligros significativos como explosiones, fugas tóxicas e incendios. En este mismo foro está un Kahoot, el cual sigue abierto por si en dado caso gustan participar. Simplemente necesitan entrar al Kahoot, al link, poner sus apellidos y ya con eso ya estarán participando en el Kahoot, contestar las preguntas. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.